Tan pronto salieron de la frontera de Plutón, a cada uno se le fue asignado un camarote dentro de la nave espacial Horus. En el comedor, Hathor veía a través del ventanal al Golem, al comando de la flota de los ogros. Ambas armadas hacían un enjambre tan grande que parecían dos cometas con una cola infinita, volando hombro a hombro a través del universo. La primera gran diferencia que Isaac había observado entre la Soviet-Set y la Horus fue la evidente diferencia de tamaños, la segunda, la notó a bordo de ella. El chico no necesitaba mucha cultura en tecnologías superiores para darse cuenta de que había una diferencia abismal en todos los aspectos. Cuando Hathor los guió a la cabina, acompañado a su vez por un elfo muy alto de túnica guerrera, se sintió sobrecogido por todo el personal que trabajaba operando cualquier cantidad de mandos holográficos y paneles sumamente largos en salas abiertas a las que se accedía subiendo o bajando unas pocas escalinatas tan anchas como las de un templo. La silla del Shah, majestuosa, estaba en el centro, en una palestra muy amplia y circular rodeada de luces moradas, con dos sillas más bajas a los costados, en las que se hallaban sentados el general Herjon y un estratega. Al frente, en el mirador panorámico, se veía ya el misterioso interior del agujero de gusanos, que se alargaban estrechamente hasta una frontera incalculable. Hathor prestó atención a un oficial científico que estaba de pie ante una compleja esfera plana que proyectaba una imagen de Yovedi, usando su propia mano como un compás, dibujando líneas a voluntad, a la vez que la computadora calculaba números complejos que orbitaban alrededor. Isaac estaba en lo correcto al suponer que aquel sujeto estaba encargado de la labor más importante: elegir el lugar donde se abriría el agujero de gusanos que dejaría salir, para la sorpresa del enemigo, legiones de naves espaciales, lo suficientemente cerca como para iniciar su letal labor segundos después, impidiendo un contraataque. Panek giró la silla y los miró. El general Herjon les hizo señas con la mano para que se acercaran. Hathor y los chicos acudieron, como una fila de nietos. Apuesto a que te has llevado una sorpresa, ¿verdad? No conocía esta nave, es impresionante. Herjon le dedicó una mirada de desilusión. No es de eso de lo que te estoy hablando. ¿No has visto lo que nos escolta? Hathor se encogió de hombros, con una sonrisa. Me temo que no estábamos cerca de una ventana lo suficientemente grande cuando la Horus apareció sobre Titán. Pues me has quitado el placer de hablarlo contigo, se lamentó, a ver si te avispas más. Tenemos de nuestro lado un par de secretos militares que no te esperabas. De todos modos, creo que lo podrás ver desde el comedor. ¿Es la Pegaso? El elfo meneó la cabeza. La Pegaso sigue siendo la nave más poderosa por razones obvias. Fue creada por los antiguos, después de todo, pero ella está atrás de la fila, cuidando la retaguardia, y la comanda el joven general Yuriken, del cual, como siempre recuerdo a todo el mundo con orgullo, soy mentor. Es la nave que habrías comandado tú si la historia hubiera sido otra, dijo Panek. Herjon observó con afecto al Shah y se limpió la garganta, cruzando las manos sobre el estómago. Pues resulta que las naves de las que te hablo están siendo comandadas por el general Nisrog y la general Averil. Te imaginarás que hubiera dado buena parte de mis riquezas nada más para escuchar el juego de palabras obscenas que habrán ladrado los ogros cuando las vieron. Eso les enseñará a no presumir tanto de su golem. Te estás equivocando de época, objetó Panek, sin dejar de mirar al frente. Pues es una sana rivalidad, replicó el anciano, con fastidio. Shah, la cuadratura está trazada. Desembarcaremos a 53.000 kilómetros de Yovedi a nuestra llegada. Tras el anuncio, Panek se levantó de su silla y se acercó al grupo de elfos que se hallaba reunido frente al holograma. Isaac veía nostálgico a su mundo, rodeado de una compleja variedad de trazos matemáticos. Herjon les echó un vistazo malicioso, como para asegurarse de que estaban lo suficientemente lejos, y giró la silla suavemente, para encarar a Hathor. Hablando de otra cosa, ¿qué harán ustedes ahora? Si quieren pegar los ojos, es un buen momento para hacerlo. Dudo que podamos, repuso Hathor. Creo que también hablo por todos cuando digo que lo último que quisiéramos es dormir. No hay problema, admitió el anciano. Al fin y al cabo lo pesado es el viaje, mientras que el momento de la verdad no debería tomar más de 5 minutos. Sonríe con orgullo, muchacho. Ese bicho espacial que tanto te ha mortificado tiene una cuenta regresiva corriendo sobre su cabeza.
No sabe que le quedan horas de vida. Isaac asintió, uniendo ambas manos, haciendo una inclinación élfica. Sea, dijo. ¿Y dónde está Dio? A Dio lo tomaron prestado los de estrategia. Lo estamos exprimiendo en todo lo que pueda ser útil, aunque a decir verdad, gran parte del trabajo lo ha recibido la Pegaso. Por poco olvidamos que esa entidad omnisciente es todavía mejor. La Pegaso alimenta constantemente a la Horus y al Golem con datos e información. Se escuchó un sonido agudo por toda la cabina. Panek levantó la cabeza. En pantalla, exclamó. El túnel ilimitado desapareció de los cristales, y en ella se materializó la imagen del rey Vanadio, sentado en una silla gigantesca, rodeado de un enorme hilo de luces verdes y eléctricas que viajaban por todo el comando central de la Golem. Ya, ha llegado el momento de la reunión Hathor, muchachos. Un gustazo verlos. Panek subió e hizo una reverencia ante la imagen del rey. Su Majestad. Estamos listos. Hemos decidido que se hará una conferencia holográfica. Meteorología espacial nos ha indicado que hay una tormenta de radiación 1 millón de millas dentro del túnel. La teletransportación es insegura en este punto. De acuerdo. Una cosa más, necesito que Isaac esté presente. La chica puede venir, si quiere. César se sonrojó, bajando la cabeza. El tigre miraba a Vanadio con curiosidad. Este no tardó mucho en dar explicaciones. En lo que a nosotros concierne, es quien más cerca ha estado de la hamburguesa con papas y quizá pueda servirnos como asesor. ¿Te interesaría el trabajo temporal, muchacho? Isaac miró a Thor nervioso, este ladeó la cabeza, con una sonrisa. ¿Cerca de quién, Vanadio? Oh, le hemos dado el nombre código de hamburguesa con papas. En nuestro esquema de batalla los elfos son linces, los ogros, tiburones y Pumo es hamburguesa con papas. Le aconsejo que lo llamen así para evitar confusiones. ¿Qué dices, Isaac? ¿Quieres ayudar? Por supuesto. Pues está hecho, Vanadio. Muy bien. La reunión se hará luego del almuerzo. Estaremos en contacto. Ya. Se las arreglaron para conseguir el comedor de la nave, una sala larga y blanca, donde el personal almorzaba por turnos. César, sin embargo, no tenía apetito, por lo que prefirió hacerle una visita a Neftis, que se hallaba trabajando en una sala contigua a la cabina de la nave, trazando estrategias en comunicación directa con la flota de los ogros. Al verla despidiéndose de Isaac, así fuera por solo unos momentos, Hathor sintió dolor al ver que ambos sopesaban, a cada instante, que no les quedaba mucho tiempo juntos. Giró la cabeza, apenado. Luego estaban en una mesa, comiendo en silencio, con una bandeja llena de frutas silvestres y un potaje pastoso que a cada bocado les hacía sentir que tenía el poder de lograr ejercicios físicos imposibles. El elfo llevaba la mirada del tigre a su plato. Isaac tenía la vista fija en la mesa, movía la cuchara con desgano. Rebuscaba palabras en su conciencia, y el hecho de que la mayoría de los soldados los vieran fijamente, a él por ser Hathor, y al chico por ser de Yovedi, no ayudaba mucho. Cuando vio que ya había pasado mucho tiempo y entendió que después de todo no se iba a repetir una oportunidad como aquella, el elfo se llenó de coraje. Isaac. El tigre levantó los ojos y lo miró, sin decir nada. Siento mucho lo del tribunal, pero no podía decir que no podía objetar lo que me pidió Panek. Tú lo comprendes, ¿verdad? La respuesta de Isaac fue vaga, pero al menos un alivio. Sí, lo comprendo. ¿Y César lo comprende también? El chico asintió. Es solo que estamos desanimados, Hathor, es todo. Sabía bien que esa palabra se quedaba corta, y que había 1 millón de frases juntas que podían describirlo mejor, así como también entendió que Isaac no quería hablar de ello, al menos no con él ni posiblemente con nadie. No te culpamos a ti, ni a nadie, agregó, con entereza. Me sentí muy mal, al menos tenía que decirte eso, dejarlo claro. Y yo también estoy triste porque no los voy a volver a ver nunca más, ni a ti ni a Voltar. Sentimos lo mismo. Hubo un silencio. Ha sido un camino largo, que voy a recordar toda mi vida, musitó el elfo, para sí mismo. Yo también lo recordaré durante toda mi vida, repuso Isaac. Me alegra haberte conocido, Hathor de los elfos, por más de una razón. Lo miró con melancolía. ¿Te importaría decirme una, Isaac? Uno que no sea la obvia.
que gracias a ti tuve una razón para vivir. No habría querido abandonar la existencia así, después de lo que sucedió en Solares, sin creer en nada, repudiando todo. Si las cosas salen mal y muero, no tiene importancia, porque hasta el último instante, aunque mi cuerpo esté destruido, sabré siempre que di pelea. La di por mi Otosa, la di por César y la di por ti también. Te agradezco mucho, Isaac, replicó, con un nudo en la garganta. Ahora es cuando comprendo algo que antes no se me hubiera cruzado por la cabeza, Hathor. No habría sido lo mismo morir en la más brutal desolación, que hacerlo ahora. Es una diferencia entre el cielo y la tierra, ¿y sabes por qué? Porque ahora podría irme sabiendo que en el universo no puede haber nada imposible cuando existe la buena voluntad. Tú también me enseñaste eso. Hathor miró al chico emocionado. Sintió que no hacía falta agregar más, y tuvo una certeza que le permitió respirar tranquilo, y con la que podría cristalizar aquel importante recuerdo ahí, en la mesa con él. Si pudiera retroceder en el tiempo, no cambiaría nada. No lo haría jamás. Se sintió más cerca que nunca de su verdadero padre, amén. De su presencia, su rostro, sus ojos. Él era su hijo, él era el digno heredero suyo. Amén. Tampoco habría cambiado nada y aquello le daba sentido a su vida, a su rebeldía debía su existencia. Y ahora él estaba llevando la antorcha, a su modo que era a la vez tan parecido en espíritu, en más de una cosa. Siempre uno contra el universo. Cerró los ojos suavemente. Había sido otro camino largo, pero no lo cambiaría por uno donde los días hubieran sido más tranquilos, y menos ahora, cuando por primera vez tenía la respuesta a una pregunta que se había hecho siempre en la soledad de su memoria. ¿Qué habría dicho amén ante todas y cada una de sus decisiones? A eso se refería el general Herjon. Hathor abrió los ojos. Isaac parecía estar viéndolo, pero un segundo vistazo lo convenció de que en realidad miraba sobre su hombro. A esa cosa enorme, volvió a decir, como si estuviera en un sueño. El tigre observaba a través del ventanal que se hallaba a espaldas suyas. La colosal cabeza de un monstruo se asomaba lentamente. Giró la silla y, apenas la pesadilla cruzó por el rabillo de su ojo, se le escapó un manotazo que derribó la bandeja. Por un momento sintió ese sofocamiento que precede al sudor. Lejos de mirarlo, los soldados se levantaban de sus mesas y se asomaban a través de los ventanales, para contemplarla. También era la parca imperial. Panek se encontraba sentado justo a la mitad de una larga mesa, en una silla más alta que el resto, junto con altos oficiales de la Horus. La pared metálica no tardó en transformarse para mostrar una imagen con tal volumen y profundidad que parecía un espejo, con la diferencia de que quien los miraba del otro lado era el rey Vanadio y sus ogros. Hemos recibido las coordenadas, Shah, apareceremos justo tras ustedes a la salida del agujero de gusanos. Estaremos ahí para dar apoyo en el momento que se necesite. Panek hizo una reverencia. Gracias, Malek. Apreciamos mucho su asistencia. Nuestro agradecimiento no haya palabras. El agradecimiento, déjenlo para después, y demuéstrenlo en una celebración, exclamó Vanadio. Todos asintieron, en acuerdo. Cabe decir que los felicito, Shah, hoy hemos visto cosas que no nos esperábamos, repuso otro general ogro, de expresión guerrera y barba tupida. Ha sido una buena idea no echar al trasto los buenos oficios de los fuegos fatuos, de los pocos que han tenido esos miserables. Son copias exactas de la parca imperial, pero en blanco, asintió otro, pero de barba blanca y escasos cabellos canos cayendo tras su calva cabeza. El anciano colocó una mano sobre el hombro de Vanadio y acercó la cabeza a la suya. Es como la que enfrentó tu padre, pero en blanco. En blanco, mierda. ¿Cómo las llaman? Parcas blancas. Vírgenes blancas, corrigió Panek. Si la copia élfica ha sido fiel a la de esos pedos de Urano, es seguro que entre ambas poseen una fuerza superior a la de la Pegaso. ¿Y eso qué? La que destruyó a la parca imperial fue una Bonsugus del Titanium, que no se te olvide. Los elfos empezaron a reír con los ogros. Panek volvió a sentir, profundamente. Ahora llama a ese muchacho, que hay un par de cosas que quieren preguntarle aquí. Así es, recalcó Malek, dando un bastonazo al suelo. Una elfa se puso de pie entre el grupo, su rostro no tardó en hacerse familiar. Yo iré por él, Shah, anunció Neftis.
No tardó en salir de la sala, caminando con presteza. ¿Hay algo que lo inquiete, Su Majestad? Quizá el muchacho nos pueda decir algo más de utilidad. Después de Dio y Meinkerdat, él es quien más sabe sobre hamburguesa con papas. Quiero que nos hable sobre el aparato volador que usa para transportarse. Es posible que tengamos que abrir fuego dentro del planeta y hay que hacerlo con cuidado. No seremos nosotros quienes pongan la torta. Es justo, concedió Panek. Otro problema es que Yovedi es un mundo enorme, acotó un elfo. Creo que no estaría mal recibir unas clases rápidas de geografía para trabajar mejor con nuestros radares. El Shah de Yovedi, Voltar, ha cubierto esa área, explicó otro. Nos ha ayudado a trazar una guía holográfica bastante fidedigna del mundo y sus continentes. Hemos recibido ese mapa. Está claro que en ciertas cuestiones el regente de Yovedi es mejor fuente de información, pero con Isaac podemos hacernos una idea más precisa de qué esperar si Pumo consigue reaccionar y dar combate. Es también cierto y les puedo adelantar algo. Si tal error se llega a cometer, podemos contar con que la entidad pandimensional se enoje, y mucho. Exactamente lo que no queremos ver, acotó Malek. En esta batalla, todos somos uno, y presumo que a la primera persona que buscará si tal cosa sucede será al Shah Panek. Que lo ataque a él es como que nos ataque a todos. Herjon levantó los brazos para aplaudir aquellas palabras. No ha habido mejor manera de cerrar el preludio a un combate. Cosas como estas son las que nos hermanan más. Tenga en cuenta, consejero general, que los elfos sienten el mismo deber con su majestad. Propongo un brindis antes de que llegue el muchacho. Que sea por la victoria. Todos repitieron aquellas últimas 3 palabras, al unísono. Así, Isaac pasó las siguientes horas contestando las preguntas de los ogros y, de vez en cuando, las de los elfos. Le pidieron que relatara nuevamente aquella noche en Solares, el primer ataque a gran escala, y cómo había conseguido escapar no solo de la suerte que depararon a los pobladores en manos los siniestros cubos obreros, sino además del mismísimo Pumo. Se sorprendió al saber que esa historia seguía fresca, seguía sabiendo ayer, especialmente durante la parte final, cuando había dejado su moto pocos metros antes del último callejón, ahí en medio de la autopista, y la nave de Pumo había flotado cerca para inspeccionar los restos chispeantes del motor, esperando ver entre ellos a su presa, sin saber que ésta le saltaría desde atrás para arrancarle el pequeño cañón con el que, hasta hacía horas, había conseguido someter a las fuerzas militares de Solares. Luego de conocer los acontecimientos que se precipitaron poco después, cuando Voltar había decidido utilizar, por influencia del León General Belfegor, el arsenal nuclear de punta para destruir el mismo módulo espacial, seguido del ataque de la Soviet Z a la puerta, terminando con los resultados arrojados por Dio y lo poco que a él le habían contado de esa historia prohibida que Meinkiert había contado a Thor gracias a un enlace psíquico, Isaac admitió que había sido un milagro haberse salvado aquella noche, y que cuando había bajado junto a Sajita a través del cráter, no tenía idea ante quién estaban. Sin embargo, el chico entendió la satisfacción de los ogros, que se miraban asintiendo constantemente y estaban de acuerdo que el invasor, en efecto, se había llevado utensilios muy básicos de su arsenal para someter la resistencia yovediana. Metafóricamente, era como si ahora una enorme pandilla de motorizados viajara más rápido que la velocidad de la luz para emboscar a un asesino que se hallaba aterrorizando a un jardín de infantes con un bate en la mano. La estrategia de Panek se justificaba perfectamente y eso significaba buenas noticias. La reunión acabó cuando no tuvo más que decir. El joven tigre agradeció la oportunidad y se puso de pie. Más temprano que tarde, cuando todos se desperdigaban para hacer el último turno, el que precedería la llegada a su hogar y el punto final a esta historia, Isaac fue sorprendido por Neftis, lo rodeó por el hombro con su brazo y lo condujo hasta los camarotes. Accedieron a una pieza donde se encontró con una agradable sorpresa. Lo esperaban Voltar, Ator y Cesat, con quien el elfo se aseguró de hablar a solas, para hacer las paces. El elfo se hallaba sentado con las piernas cruzadas sobre la cama y una guitarra sobre su regazo, cantando. Los recién llegados se acomodaron junto a sus personas más queridas y charlaron por horas. Ninguno, en ningún momento, habló de la invasión, del enemigo, ni de los malos recuerdos.
Parecían amigos de toda la vida. La compuerta se abrió súbitamente, el soldado se encontró con que el camarote estaba a oscuras, pero la luz brillante que venía del pasillo era suficiente como para que quienes estaban acostados, se pusieran las manos frente a los ojos. Perdone que entre sin haber tocado antes, pero parece que no han escuchado la alerta roja. Vamos a llegar a Jovedi en 30 minutos. Cesate e Isaac se abrazaron, acostados donde estaban. 30 minutos. Apurarse, apurarse, apurarse. Gritó el ogro, golpeando con un bastón de hierro las paredes de metal con luces verdes y radiantes del pasillo. A la vez, una multitud de soldados corrían aquí y allá, ocupando sus puestos de combate. Avisen al rey que recuerde a los de comando las coordenadas. Que ya lo saben, que ya lo saben. Gritaron en respuesta desde un corredor 6 pisos más abajo, en lo que parecía una intrincada torre de metal. Que ya lo saben nada. Protestó el primero. Si nos equivocamos por 40 metros chocamos con otra nave. No quiero que nada salga mal. 25 minutos. La general Averil estaba sentada en su silla de comando, con las manos colocadas sobre las rodillas, viendo fijamente al frente. Bancos láser preparados, señora. Torpedos preparados, señora. La elfa se puso de pie, viendo la gigantesca ventana circular frente a ella. Su larga capa onduló en el aire. Comuníquense con la Horus una vez más, quiero nueva confirmación de que todo está en orden. Horus confirmando. Todo en orden. 20 minutos. La nave espacial Pegaso, que tenía espectrales alas de fuego que despedían tormentas volcánicas, se adelantó dejando tras de sí una larga estela de cometa, rodeada por un halo brillante e inmaculado, aproximándose agresivamente al final del agujero mientras planeaba debajo de la colosal flota, colocándose a la delantera rápidamente. El joven elfo de cabellos espinosos, vestido con una armadura dorada y una diadema afilada que cubría sus cejas, observaba el ventanal, ansioso. 15 minutos. Voltar se encontraba tras la silla de Panek, de pie, con los brazos cruzados. 15 minutos eran suficientes. Suficientes para recitar en silencio los nombres de sus dolientes, del Nin y de Jovedi. Esto va por cada uno de ustedes. 14 minutos. Ator se encontraba justo a su lado, mirando con fiereza a la pantalla. Por un momento no supo en qué pensar, pero pronto el fantasma imperecedero de Meinkerd cruzó su mente. Era a él a quien quería tener presente. Se sentía correcto. La imagen, la voz, la memoria, el honor de su amigo serían invocados. Por ti, Meinkerd. 5 minutos. Isaac se encontraba a medio camino en las escaleras que conducían al lugar donde se hallaba el Shah. El silencio era abrasivo, pero tenía a Cesat, que estaba justo al lado suyo, tomándolo de la mano. Podía sentir el pulso de la elfa, la sangre corriendo detrás de su muñeca. Cuando llegaran al final del túnel y se dispersara lentamente, lo primero que vería sería su planeta, esa enorme esfera azul y blanca llamada Jovedi, y después estallarían las luces. Y cuando se apagaran, todo habría acabado, dejaría tras de sí los recuerdos de una pesadilla y empezaría otra vida en los días del mañana. Se oyó un sonido muy fuerte en toda la cabina, que no tardó en transformarse en una alarma. Shah, llaman los ogros. Un minuto. Un minuto. Panek pestañeó, viendo hacia un costado. ¿Qué sucede? Shah, los ogros disminuyen velocidad. Algo pasa. Shah, están llamando desde la Colén. Llaman también desde la Pegaso. Oh, mierda. El elfo tiró la silla y poco le faltó para tirar a su vecino, sacándolo de su puesto y apoderándose de su tablero. ¿Pero qué haces? Apártate. Shah, ordene detenernos ahora. Llaman desde todas las naves. Oh, por Dios. Panek se puso de pie y caminó bruscamente hasta el barandal. ¿Qué pasa? Rugió. Ator giró la cabeza como si hubiera despertado de una pesadilla, intercambiando miradas con Voltar. Pero vamos a ver. Gritó un elfo. Shah. Los datos eran falsos. Salgamos del agujero de gusanos ahora. Poco a poco, las naves espaciales que rodeaban a la Horus desaparecieron como haces de luz, penetrando la pared del túnel, y quedándose atrás paulatinamente. Panek no tardó en dar la orden por sí mismo, confundido. Herjon descendió por las escaleras.
El anciano corrió como mejor pudo hacia el radar más cercano. Su rostro se fue convirtiendo en la viva expresión del pánico. Hathor gimió: ¿cuántas naves dijiste que eran? El elfo se apoyó en el barandal y lo miró, confundido. Las del invasor, hijo mío. ¿Cuántas dijiste que eran? Habías dicho que había solo una, flotando sobre el planeta. Por Dios. ¿Qué diablos es eso, Shah? Es otro planeta. No es un maldito planeta. Gritó el piloto. Está justo frente a nosotros. ¿Pero qué demonios es? Miren todas esas cosas. Son miles y viajan rápidamente. Shah. El rey Vanadio está llamando. Panek volvió a su silla y se sentó. Abran un canal de comunicaciones a todas las flotas. Digan que el plan ha fracasado. Repito. El plan ha fracasado. El ataque se aborta. El general Herjon subió de vuelta a las escaleras, caminó rengueando hasta Panek, para inclinarse y hablarle rápidamente al oído. Sin embargo, los gritos de los oficiales en el piso inferior no guardaban secreto alguno. ¿Qué demonios son? ¿Nos puedes acabar de decir? Deja de mirar la maldita pantalla. He dicho que la Horus no consigue descifrar qué es. Es como si no nos pudiera decir nada. Hathor se llevó las manos a la boca. Una pesadilla que él conocía muy bien se estaba repitiendo. Muchas voces comenzaron a escucharse desde todas las máquinas, con un nubarrón de interferencia que hacía imposible pronunciar una frase completa. Sin embargo se oía la inconfundible voz de Vanadio entre ellas. Hay interferencia. Pasen este mensaje. Gritó Panek. Por voz y también escrito a todos los aliados. No ataquen al enemigo. Repito. No ataquen al enemigo. Haga lo que haga, no abran fuego. El banco de luces negativas se difuminó por completo y se vio con claridad lo que había al frente. Una versión mellada de Yovedi, que era lo único que se podía ver entre las cordilleras fantasmales que flotaban alrededor de ella. El anillo espectral que coronaba al planeta no era sino un engranaje en un cuerpo de espectros siniestros que poblaban el cosmos. Bastet se hallaba con la frente bañada en sangre. No había recibido ningún golpe, sencillamente estaba transpirando, agitado. Así sudan los vampiros. Miraba las computadoras y también, nombrando y maldiciendo a todos y cada uno de los demonios que poblaban el inframundo, echaba un vistazo rápido a los soldados que se hallaban afuera, viendo hacia el cielo. Phil, el zorro naranja de cola rayada, quien desde hacía días probaba ser un chico de extraordinaria inteligencia, que le había sido sumamente útil, trataba de graduar un telescopio, mientras un gato miraba por el visor en el otro extremo, tratando de captar algo en el complejo cielo de Yovedi. El vampiro volvió a pasarse el brazo por la frente, su traje se hallaba empapado de sangre. El teclado y el monitor hacía rato habían quedado manchados también por gotas espesas, que un asistente no tardaba en limpiar con un paño mojado que escurría sobre un tubo lleno de agua enrojecida. Las razones de su rabia eran bien justificadas, cada una peor que la otra. La primera era que desde hacía medio día se habían quedado sin señal. Lo que quería decir que una fuerza superior había irrumpido en la infraestructura tecnológica y la había puesto en su contra. Ninguna máquina funcionaba como debía, ningún radar podía leer datos más allá de la ridícula cifra de 10 metros, y sufrían cortes de electricidad, pero al poco rato la energía regresaba con una potencia desmedida, lo que quería decir que ya todos saben quién se había figurado una manera de fundirles los aparatos sin necesidad de matarlos. La segunda era que, obviamente, Puno sabía lo que estaba pasando, o mejor dicho, sabía lo que estaba por pasar y se había propuesto dejarlos incomunicados para cuando el momento llegara. La confirmación de tan horrenda sospecha vino cuando, después de los cortes de luz, notaron que en el firmamento comenzaban a aparecer objetos enormes que el vampiro no reconoció como naves del sistema solar. Tampoco quería utilizar ninguna computadora de repuesto por miedo a que, al conectarlas a la fuente de poder, se fundieran como el resto. El monitor frente a Bastet se apagó después de una grave interferencia, seguida por un pastoso punto blanco que quedó en medio de la pantalla y fue desapareciendo lentamente, acompañado por un humillo con olor a quemado. Maldita sea. Maldita sea. Golpeó con sus dos puños el sistema, que quedó reducido a una enorme lata de porotos.
La roedora vestida de guerrillera que había estado ayudando a lavar su frente echó la cabeza a un lado, con sus grandes y expresivos ojos cerrados con tristeza. Un oso vino corriendo desde la enorme pista y abrió el vidrio corredizo de la puerta. «Los hemos visto, señor», gritó. «Han llegado sus fuerzas». Ninguna otra cosa hubiera podido sacar a Bastet de su obstinada tarea. «Hay luces en el cielo». El oso arqueó las cejas y giró la cabeza hacia sus compañeros. «¿Hay luces en el cielo?» Aun con el siniestro sonido de la brisa, la contestación se escuchó clara por parte del grupo de soldados que se hallaba del otro lado de la pista. El oso volvió a ver a Bastet, ansioso. «No, señor». El vampiro se pasó la palma de la mano torpemente por la cara, escurriendo su propia sangre. «Bien. No han entrado en combate. Han sido listos», susurró para sí mismo, respirando con fuerza. «Señor. Señor». Se giró de nuevo, mareado, y observó al lobo que, con desesperación, se apoyó contra el marco de la puerta. «La gente está escapando de los cuarteles». «Oh, por Dios, no». Hathor miraba a Yobedi con ansiedad. Panek estaba sentado, frotándose la barba. Herjon caminaba como un león enjaulado. «No sabemos qué va a pasar si cruzamos el límite de esas cosas y nos acercamos más al planeta. Hasta ahora se han mantenido ahí, pero nos pueden atacar si intentamos ingresar a la atmósfera. Entonces, ¿por qué no nos acercamos, con las armas encendidas?», exclamó la voz de un ogro por el comunicador. «Estaremos preparados para encarar la batalla». «Es innecesario», rugió otro. «Si nos acercamos con las armas encendidas, será literalmente una señal de guerra. Corremos el riesgo de hacer estallar el globo antes de tiempo. Y no es sabio dar un paso sin un plan de ataque, menos en nuestra posición, pues hemos sido sorprendidos», dijo Panek. «¿Hay éxito comunicándose con el planeta?». El elfo tecleaba, veloz, sobre el holograma, una serie de imágenes tridimensionales aparecían como un juego de cartas y se agrandaban frente a él. «No, no lo hay, los han dejado incomunicados». «Demonios. Estamos enfocando las cámaras sobre ellos. Tendremos una visión de qué está pasando dentro». Varios oficiales se acercaron, viendo con atención las imágenes. «Por Dios, pobre gente». Hathor y Voltar miraron al frente como si recibieran una mala noticia, y no tardaron en correr escaleras abajo. Están desesperados, han entrado en pánico, ya. Se están matando por salir. Por el gran Arión, no, gimió Voltar. Creen que va a volver a suceder. Es el oxígeno, Hathor. El elfo se dio media vuelta, mirando a Herjon que se hallaba allá arriba, apoyado en la baranda. Tienen que saber que Pumo no va a matar a más nadie, porque los necesita. Hay que hablarles ahora. Y a Bastet también. Pero Hathor, no podemos comunicarnos con ellos, ya has oído lo que han dicho, repuso Herjon, con una voz dolorosa. Tenemos que bajar. No podemos hacerlo. Corremos el riesgo de entrar en combate aquí arriba, y ahora mismo no estamos en posición de pelear. No los va a atacar. No hay garantías de ello. Gritó Panek. Ya lo he intentado engañar una vez, no voy a llamar nuevamente pidiéndole que confíe en mí. Hathor se giró viendo nuevamente las mudas imágenes tridimensionales con ríos de gente, tapando los silos subterráneos de la base. Varuna. Tengo que enviar el mensaje a Varuna. ¿Qué has dicho? Varuna. Exclamó. Él es capaz de establecer un nexo psíquico. Le enviaré el mensaje. Un minuto, muchacho. ¿Dónde está él ahora? ¿Se halla con Bastet? No. Herjon hizo un gesto de desesperación. Pero está cerca de Baklava, voceó Voltar. El general fue apostado en una base a pocas millas del palacio. Para cuando el lobo acabó de decir sus palabras, Hathor se hallaba de rodillas, con las palmas de las manos alrededor de su cabeza. Varuna. Varuna dejó caer el largo bastón portavelas, hecho que llamó la atención del sirviente leopardo que se hallaba delante de él, así como también de los otros a lo largo del corredor, que intentaban vencer la oscuridad como mejor podían. Sí, Hathor. Gritó el niño, entusiasmado. Te escucho, Hathor, te escucho. El chico se llevó una mano a la sien. Sí, ¿sí? Varuna, ¿qué pasa? Vengan conmigo. Exclamó.
El pequeño dragón corrió con todas sus fuerzas por el pasillo, haciendo volar tras de sí las partes largas de su traje. Los sirvientes dejaron apoyadas las cosas que tenían entre manos y lo siguieron, viéndose las caras. Para cuando cruzaron el pórtico y vieron su larga cola desaparecer por las enormes escaleras de caracol, supieron que estaba intentando alcanzar la azotea. Baklava se hallaba sentado fuera del pequeño poblado de tiendas de campaña y complejas maquinarias sobre orugas y ruedas de tractor que formaban un pequeño redondel en medio del valle. Los soldados prendían fogatas como alguna vez lo habían hecho sus ancestros, no solo para protegerse del frío, sino para tener algo de claridad. Aquí y allá, los subordinados del lobo guerrero intentaban manejar sus cachivaches electrónicos, aunque ya hacía rato que más de uno se había dado por vencido, aceptando que el tenebroso fenómeno global había vuelto a ocurrir, preparándose ahora para lo peor. Cada uno tenía máscaras de oxígeno puestas, con la boquilla colgando en el pecho, y esperaban, ansiosos, el minuto que el aire supiera extraño el regreso de ese horrible dejo de veneno seco en la garganta que no olvidarían nunca. La felina se acercó trotando, se desprendió de su bulto y se puso de rodillas, extrayendo un equipo auxiliar, que dejó sobre la mesa plegable. Baklava la miró, haciendo barrera con una mano para encender un cigarrillo. No puede estar así tan tranquilo. Le recriminó. ¿Qué le pasa? ¿Que no ve que sucederá otra vez? Aquí tiene su mascarilla. No es por eso que ha quitado la electricidad. Es por otra cosa, contestó con tranquilidad, colocando los pies sobre la mesa. La gata se levantó, con el ceño fruncido. ¿De qué habla, señor? Debía ser secreto, pero ya no tiene sentido ocultarlo. Obviamente se ha arruinado. ¿Acaso nos han estado escondiendo información? Preguntó, dolida. Baklava la miró con compasión y meneó la cabeza suavemente, exhalando humo. Lo ocultábamos para evitar precisamente esto. Nuestros amigos los elfos iban a venir con toda una armada espacial para pelear. La batalla final se iba a librar en este momento. Ahora solo tengo fe en que lograrán evitar que corte el oxígeno de nuevo. La chica miró al suelo, confundida. Cayó de rodillas y se cubrió la cara con las manos. El lobo la acarició entre las orejas. No te pongas así, no ahora, que no lo voy a consentir. Falta mucha batalla para eso. General. General. Alerta. Baklava se puso de pie, mirando sobre la oruga que se hallaba en el extremo norte del círculo. Un león lo llamaba, de pie ante ella. Venga pronto. El lobo saltó la mesa y corrió, a la vez que varios soldados lo seguían. Se subió sobre las ruedas y trepó con agilidad espeluznante hasta la torreta. Señor, en dirección al palacio del Shogun. Mire. La silueta negra de la fortaleza edificada sobre la montaña se recortaba espectralmente contra el cielo oscuro, lo que ayudaba a ver el juego de luces que tenía lugar sobre ella. Es código Felfir, señor. Lo he reconocido al primer vistazo. Baklava se lo quedó viendo en silencio, hasta que finalmente susurró. Está diciendo mi nombre. El león asintió. Lo está llamando, ahí va otra vez, ¿lo ve? El general saltó al suelo. Voy a tomar la Turbanote, díganle al comandante Shokan y al anciano general Argos que quedan a cargo. Pin y Jerez, vengan conmigo. Voltar era demasiado sabio como para caer en el error de ser insistente, pero no había fibra en su cuerpo que le impidiera resistirlo. Varuna ha recibido tu mensaje. Lo ha entendido. Lo ha hecho, contestó Thor, comprensivo. Intenta llamar la atención de Baklava. Con esas palabras, no solo el lobo sino varios elfos rompieron el círculo, mientras echaban un vistazo a las monstruosidades de aspecto viviente que flotaban allá afuera, frente al muro de naves espaciales. Se escuchó un timbre meloso y agudo, la imagen de Vanadio se materializó en la panorámica. «Ya. Hemos puesto un plan en marcha», dijo Panek. «¿Cómo van las cosas por allá?» Llamaba para proponer una idea. Peligrosa, pero una idea al fin y al cabo. Tenemos una sonda que podría llegar abajo en segundos, capaz de contener un mensaje y toda la información pertinente que queramos pasar. El aparato no tiene el tamaño de un microbio, se accionaría mostrando un holograma ante quien elijamos, y se puede hacer invisible a la vista de las demás personas. Pero viendo las circunstancias, cualquier cosa puede pasar, incluso que detecten eso.
Hemos encontrado una forma segura. Resulta que habíamos olvidado que Hathor puede establecer nexos psíquicos con la criatura que lo llamó al planeta, mientras viajaba en la Sobexet. Por supuesto. Sin embargo, todavía no sabemos qué hacer, desconocemos si el enemigo atacaría de acercarnos más. Es un riesgo que se debe tomar tarde o temprano. Pero a juzgar por lo que usted me ha contado, existe una posibilidad de resolver esa duda. Panek observó con atención al rey. ¿Cuál posibilidad? Va a tener que comunicarse de nuevo con Puno, ya, le guste o no. Varuna se hallaba de pie sobre un barandal de concreto, viendo hacia las luces titilantes del campamento en el valle. Un jaguar estaba de pie tras él, tomándolo de la cintura, protegiéndolo de caer al vacío. El chico se dio media vuelta y fue ayudado a bajar. Frente a él se hallaba una fila de arbustos prendidos en llamas, y unos sirvientes repetían aquellos movimientos especiales frente al fuego, cada uno sosteniendo un enorme abanico. El niño recogió una escoba y se unió a ellos, tapando las llamas por intervalos. La brisa helada soplaba con fuerza, pero los felinos mantenían el fuego ardiendo. Tienen que verlo, gimió Varuna, con vapor blanco saliendo de su boca. Repitió los movimientos incansablemente. Los sirvientes hacían lo mismo que él. Una vez más. Hagámoslo. Joven amo. Mire, allá arriba. Todos levantaron la cabeza. El avión, que parecía una enorme nave de combate con dos alas de cada lado, descendió, rompiendo el banco de niebla. Sus luces azules los encandilaron. Varuna levantó los brazos. El general Baklava se hallaba sentado, viendo con ojo clínico al frente, mientras controlaba el mando análogo de la nave. Bajó unas palanquitas que se hallaban en un panel vertical sobre él. El cambio de sonido que provenía de las turbinas fulgurantes se dejó escuchar. Ahora la Turbanout podía planear como un helicóptero. Presionó entonces un botón frente a los relojes a su izquierda, y habló en voz alta a través del intercomunicador. Vamos a descender. Ping y Jerez, vengan ahora. Desde el cristal se podía ver el horizonte montañoso recortado por los tejados y las torres del palacio. Fue cuestión de tiempo antes de que observara la fila de arbustos, quemándose y elogiara la astucia del chico. La azotea era lo suficientemente grande como para abarcar la nave. Los sirvientes corrieron juntos hasta formar un grupo grande, protegiéndose de la ráfaga que desprendían los motores. Al frente se hallaba un jaguar y detrás Varuna, mirando hacia arriba. La Turbanout se apoyó en el suelo, lentamente. Baklava bajó una leva al costado de su silla. Ping y Jerez, ¿no me han escuchado? Les he dicho que un golpe en el cráneo lo cegó y un empujón malicioso le hizo estrellar la cara contra la consola. Baklava gruñó, sorprendido. Intentó oponer resistencia tan pronto sus reflejos se lo permitieron, pero de nada le sirvió cuando un brazo lo aprisionó por el cuello y lo levantó de la silla, arrastrándolo. Intentó atinar un codazo al estómago de su enemigo, cuya respiración podía escuchar tras su oreja, pero era demasiado astuto. Previó sus intenciones y lo arrojó hacia atrás. En su aparatosa caída, golpeó la puerta y salió por el pasillo de la aeronave, detenido finalmente por un cuerpo tibio. Su mente era un caos. Tal cosa era extraña en aquel extraordinario guerrero, que era capaz de arrancarle la cabeza al que más con una patada voladora. Fue como una sucesión rápida de imágenes, cargadas de atemorizantes pensamientos. Lo primero que pensó fue que Puno lo había alcanzado de alguna manera. Que había visto lo que estaba haciendo y había mandado por él, y así, el final había llegado. Pero no podía ser, claro que no, sus sentidos no estaban de acuerdo. Los golpes que había recibido eran de este mundo. El dolor le era conocido y eso le hizo sentir más rabia que cualquier cosa. ¿Cómo podía ser posible? ¿Quién se atrevía? Y peor aún, ¿por qué? Todo esto iba acompañado de algo más oscuro. A Baklava la adrenalina le bañaba el alma, pues muy en el fondo, su instinto más salvaje, las reminiscencias de una juventud descarrilada, que ahora yacía disciplinada en el fondo del pozo, pero que a veces aullaba recordándole que aún existía, se manifestaba de cuando en cuando y disfrutaba de un combate entre caballeros. Pero ahora no con todo esto, su corazón latía con fuerza, ese bulto tibio y blando con heridas de cuchillo era Jerez. Y estaba muerto. Saboreó su propia sangre en su alargada boca. Le habían roto la nariz.
Sintió los pasos rápidos del agresor. Una patada en el estómago lo redujo otra vez. Intentó respirar, agitado. ¿Quién eres? Levanta la cabeza para que te enteres. Pero la cortesía no era literal. Baklava intentó mirarlo, justo cuando lo agarró por la solapa de su uniforme. Su instinto guerrero asomó colmillos orgullosos, reclamándole devolver la pelea. Dio un cabezazo a su agresor, se escuchó un gemido, siguió un puñetazo en su misteriosa cara, un giro soberbio acompañado de un codazo en el plexo, un paso atrás y recibió otro puñetazo en el rostro, que lo tiró para atrás. La sangre salpicó las ventanillas empañadas. Levantó la pierna y arrojó una cosa en los genitales del asaltante. Se elevó un grito sordido y furioso. Él tenía la técnica, pero su enemigo la fuerza, y en un avión, no había espacio para tomar distancia. No iba a ganar. Era una persona más fuerte que él. El lobo estaba aterrado. Pero no aterrado por la diferencia de fuerza, el gran Arión y miles más que eran testigos de la leyenda de Baklava daban fe de que se necesitaba mucho más que eso para hacerlo temer. Estaba aterrado porque sabía con quién estaba peleando, estaba aterrado porque creía que se estaba volviendo loco. Era imposible. Reconocía su olor. Reconocía su forma. Reconocía su raza. Era él. Baklava gritó enfurecido y se le echó encima clavándole las garras en el cuello, gruñendo. El perro lo tomó de la muñeca y separó las pezuñas de su carne. Había conseguido lastimarlo, pero no lo suficiente. Sintió que perdería la conciencia cuando enganchó los dedos en su cuello y lo levantó. Y ahí, al verle la cara, lo supo, y abrazó la locura. Claro que era él pero sin bastón. Era él pero más alto, aunque eso era una ilusión tonta. No es que era más alto, es que ya no estaba encorvado. El miedo lo volvió a sacudir. Lo soltó, Baklava cayó de rodillas, graznando. Recibió un pisotón en la espalda que lo dejó tendido. Tras ellos había un tercero, un chico que los miraba asustado. No era Pim, era otra persona, él lo supo mejor que si lo hubiera visto, pues su nariz lo ayudó. Aquel era un felino. Intentó agarrarse de sus tobillos y arrojarlo al suelo, pero una vez más, su enemigo supo resolverlo. Pisoteó su cabeza, con virulencia. Señor Baklava. Señor Baklava. Gritaba Varuna, desde abajo. El lobo apoyaba la frente sobre su propia sangre, respirando suavemente. No puede ser, murmuró, sin aliento. No por el gran Arión, sí puede ser, claro que puede ser. Chico, no te quedes sin hacer nada. Carga la pistola. Baklava se apoyó con los codos y levantó la cabeza, con un ojo entrecerrado. Recibió una patada en la oreja y se retorció. Volvió a subir la cabeza tosudamente, para verlo a los ojos la primera vez en muchos años que podía hacerlo. La última vez que lo había mirado así, había sido antes de que las arrugas dibujaran un mapa incierto sobre su rostro. Era el anciano general Argos. Solo que ahora había una diferencia esencial. Su cara, su cuerpo, sus manos y, lo que era más aterrador, la forma en la que se movía. Tenía 40 años menos. Apura eso y deja de mirarlo. No eres un maldito niño. Carga la pistola y cuélgate el rifle, que también tenemos que cargarnos a los de abajo. Como si aquellas palabras hubieran sido un cruel preludio, la voz de Varuna volvió a escucharse desde afuera. General Baklava. Escuchaba un recital de ruidos extraños en su oreja izquierda, sin embargo, la derecha le envió un sonido real, que cruzó directo hasta su cerebro. El crujido que hace un cargador de 12 balas siendo colocado en el arma. El joven felino respiraba agitado. Estaba asustado. Argos, ¿qué has hecho? Estar en el bando del ganador, eso es lo que he hecho. Volvió a mirarlo por el rabillo del ojo, respirando pausadamente. Apuesto a que ni siquiera logras comprender lo que estás viendo, ¿no es así? No puedo culparte. General Baklava. ¿Qué sucede? Argos giró la cabeza para mirar por la ventanilla, cautelosamente. Desde afuera, todo lo que se podía ver era su rostro difuso tras el empañado cristal. Todo por salvar tu pellejo. Eres tan simple que irritas. Tengo casi 100 años, a mí difícilmente me importa la vida del mismo modo que al resto. Sé cosas que no serías capaz de entender, y pronto veré cosas que jamás nadie en Yovedi, en el universo, se corrigió, ha visto.
Cosas que no imaginas ni respetas, que no entran en tu llana cabeza. Argos tocó la frente de Baklava con la suela de su bota. Pronto iré donde ningún ser ha viajado. Trascenderé el tiempo y el espacio y, con los años, cuando me canse de mi propio cuerpo y la materia, seré energía pura. El presidente Voltaire no ha hecho más que abrir una puerta y pasar al cuarto de al lado en comparación a lo que será mi viaje. Soy miserable. Gracias, por un momento temí que me rogaras venir también. Me ahorras la engorrosa situación de explicarte que esto es una oportunidad con cupo muy limitado, amigo. Los números allá afuera son ajustados y él los necesita a todos. Baklava cerró los ojos. Rata. Sintió que Argos alargaba el brazo y recibía algo. No tuvo que echar un vistazo para saber que se trataba de un arma. No te aflijas, Baklava, la sacas fácil, créeme. No habrías querido estar vivo dentro de un par de días. No mates al chico. ¿Avaru una? Preguntó, apuntándole a la cabeza. Aunque a él le debo que todo haya terminado cuando ya se me estaba haciendo imposible seguir fingiendo una enfermedad bochornosa tras la puerta, el mugrosito tiene que irse. Es un niño, bastardo. Si los elfos son listos, lo usarán de receptor para pasar mensajes al planeta. Se me ocurrió justo cuando vi que usaba código Felfir para llamarte. Digamos que lo considero un último favor para congraciarme con el jefe. Argos, te vas a ir al infierno. Palabras simples de un tipo simple. No esperaba un discurso realmente inspirador. La repentina luz blanca cubrió el avión y todo pareció desintegrarse en un destello. Una nave espacial apareció flotando. Argos giró la cabeza, asustado, y apretó el gatillo. Se escuchó un grito de dolor seguido de un golpe. La cabina del avión explotó, dejando el techo abierto en un círculo perfecto. El general caminó hacia atrás, pisando el hombro del lobo. Un láser pequeño y brillante le cercenó la mano y, junto con ella, la pistola cayó al suelo. Abrió la boca y dejó salir un alarido obsceno. «¡Alto ahí! Son dos!», gritó Baklava. «Cuidado, que son dos. Hipos, ve a atender al general». «Sí, ya». El elfo Lucius entró con una suerte de arma adherida a su brazo que a Baklava se le hizo imposible entender. Escoltaba al pequeño Brounia que corrió a través del estrecho camino, deteniéndose primero frente al cuerpo de Jerez y luego al de Pin. «Hay dos muertos», chilló. Cuando el humo se disipó, Estel María apareció agachada a un costado de la compuerta, apuntando aún con su humeante arma en dirección a Argos, con uno de los ojos cerrados. La Apollyon flotaba frente a la Turbanout. Varuna miraba el espectáculo desde abajo, asustado, mientras un montón de sirvientes intentaban cubrirlo para protegerlo. De Gauss saltó de nave a nave, ágilmente. ¿Cómo está Baklava? Un par de costillas rotas, ya. Le han desencajado la mandíbula de un golpe. Informó el Brownie, pasando sobre el lobo un pequeño lector con forma de lápiz, que proyectaba una pantalla holográfica en el aire. No sé cómo no grita del dolor. Me impresionan los yovedianos. El chico sacó una pequeña pegatina blanca del bolsillo y la colocó sobre su frente, presionándola. Esto lo hará sentir mejor. El elfo caminó al frente y observó a Argos, que estaba recostado sobre una butaca, presionando su brazo y mirándolos con una sonrisa horrorosa formada en un rostro que, segundo a segundo, se iba haciendo más monstruoso. «¡Alto ahí!», aulló Lucius. El guepardo alzó instintivamente las manos, viendo, con el más delirante miedo, que había sido descubierto. De Gauss se puso en cuclillas y colocó una mano sobre el hombro de Baklava. Iba seguido por la niña ogro, cuyos pisotones se dejaban sentir. «Lucius, ayuda a Hipos a sacarlo de aquí y llévenlo al pabellón médico de la nave. Estel María lo tiene todo cubierto. Ese chico no hará nada». Bajo la nave, Masia abrazaba a Varuna tiernamente. «Hiciste bien en recordarme, Varuru», le comunicó psíquicamente. «Los has salvado. Será mejor que ese Ator no vuelva a olvidarse de mí». Arriba se veía cómo extraían al lobo, cuidadosamente apoyado sobre un holograma sólido, dirigido por el lápiz de Hipos. Farouk, el Sellas, estaba de rodillas frente a los soldados asesinados, rezando una melodía dulce con los ojos cerrados y las manos juntas. De Gauss se incorporó y dedicó una mirada agria a Argos. «¿Sabes a quién me recuerda esta criatura, Estel María?».
La niña no contestó, pero el sonido que hizo su rifle láser al ser recargado fue respuesta suficiente. A un ogro que vivió alguna vez en Tuluna, muy cerca del antiguo rey. Los días después de la batalla se habló muy poco de él, aun cuando de los tres involucrados, a mí siempre me pareció el peor. Ni siquiera pasó a la posteridad como un gran canalla, como Cadamarino Maynard Halifax. No tuvo ni eso. Después de todo, el destino que sufren los traidores siempre es el peor. Argos empezó a reírse. Cada movimiento que hacía evidenciaba su dolor. Asnos, ¿qué se han creído? Vamos a ver cómo hablas cuando destruyan este planeta. Estás en el lugar equivocado en el momento equivocado, tú y toda esa tropa de monos afeitados que están allá arriba, con sus estúpidas naves y sus estúpidas armas. No son más que mierda. Han firmado su sentencia de muerte. Todas sus leyendas, sus logros y sus mundos van a ser borrados de la historia cósmica como si nada hubiera pasado. Sí, han firmado su sentencia de muerte, profetizó. Habla demasiado para ser alguien que no llegará al final para ver cómo resultarán las cosas. Ni siquiera ha conseguido mantenerse completo. El perro levantó el brazo y mostró la muñeca cercenada. ¿Te refieres a esto, elfo? No me hagas reír. Cuando me vaya, me darán otra igual. O una mano mejor, si la pido. Por favor. ¿Es que acaso no me ves? ¿No sabías que yo era un anciano en las últimas? Es que tú también eres un simplón como Baklava, como la Basofia. Estiró el cuello y escupió en sus zapatos. Tragó saliva y sonrió con fuerzas renovadas, abriendo cada vez más los ojos. ¿No entiendes? ¿No es así? Podría hacerme vivir eternamente si yo se lo pidiera. ¿Qué dices a eso, elfo? Tengo entendido que ustedes envejecen y mueren. ¿Qué? ¿No han descubierto el secreto máximo? El paso último. El insulto más grande que se le puede arrojar al Creador. Aquello que desafía la lógica del universo, el territorio más allá de lo comprensible. Más allá de lo que incluso ustedes se atreven, sí, a soñar. ¿No te das cuenta, en serio? Te has ganado de enemigo a alguien que puede darme la vida eterna. Que ha desentrañado los misterios más profundos de la existencia. Que se burla de la muerte. Anda. Anda y dispárame. Mi alma trascenderá este planeta y será recogida por él, pues es capaz de hacerlo, ya que ha reducido el misticismo a una ciencia. ¿Para qué buscar información con tus estúpidos aparatos, tontos del futuro, niños con trineos en el universo? Anda, quítame la vida. Quítamela, por favor, que estoy ansioso y ya no puedo esperar. Para trascender y poder ir a él y volver a nacer otra vez, en un cuerpo nuevo, en cualquier lugar que quiera. Puede hacer eso porque yo mismo lo vi, me lo mostró. Es más. Anda, desintégrame. De nada servirá. ¿Entiendes? ¿No te hace sentir impotente no poder castigarme? Es un dios. Han viajado de tan lejos para luchar contra un dios. Han decidido declararle la guerra a un dios sin saberlo, idiotas. A un dios de los abismos. De Gauss levantó el brazo para apartar a Estel María. Regresa, le dijo a Argos. El elfo sacó un arma de su cintura. Varuna y los felinos contemplaban las sombras en la pared desde la grieta del avión, en silencio solemne, mientras se escuchaban los gritos atronadores. Un dios de los abismos. Un dios de los abismos. Un dios de... Saltó un pequeño chispazo, seguido de un golpe. Los gritos cesaron. Pronto, todo lo que se escuchó fue un silencio tranquilo, interrumpido únicamente por un llanto agotado y dócil. El joven guepardo se hallaba de rodillas en el piso, con las manos sobre la cabeza. La correa del rifle todavía cruzaba su cuerpo. Tenía que hacerlo, sollozó. Tenía que hacerlo. Levántate, ordenó de Gauss. El chico miró el arma del elfo, temblando. No te voy a matar a ti, no. Eso sería muy fácil. Se colocó de pie lentamente mientras de Gauss tomaba su rifle y lo echaba a un costado, como basura. Pronto, se escuchó un grito. De Gauss. Mira afuera. El elfo observó tras el cristal y constató que a lo largo del panorama había miles de luces descendiendo del cielo, aclarando la larga línea del horizonte como una cascada de colores brillantes.
Un vendaval se apoderó de la montaña, la cabellera y la túnica de todos comenzaron a moverse agitadamente. La Horus descendió entre las nubes oscuras, describiendo un giro hermoso, para flotar lentamente encima del palacio, como un ave enorme sobre su nido, iluminándolo por completo con lo que parecían luces celestiales. Se quedaron de piedra cuando un compartimento pequeño se abrió y de él salió un cono de luz, que no tardó en convertirse en una escalera transparente y sólida. Hathor, Voltar, Isaac y Sesad descendieron. La cara de Varuna irradiaba sorpresa. El elfo fue el primero en saltar los últimos escalones. El chico se precipitó sobre él y lo abrazó con fuerza. Isaac veía el horizonte, llenándose con el aire de su mundo, enardecido al verlo, mientras la brisa acariciaba su solemne rostro. Terminado el desembarque, la Horus giró limpiamente y emprendió su camino al sur. La tripulación del Apollón, con la excepción de Hipos, que cumplía con sus labores médicas, hablaba ansiosamente con Hathor, explicándole todo lo que había pasado. Mas ya había apartado a un lado a Voltar para hablar con él sosegadamente. En determinado punto de la historia, el lobo se mostró terriblemente impactado y, poco después, furioso. Pronto, de Gauss sintió que lo llamaban. Miró hacia afuera y después al guepardo, a los ojos. Vamos, camina afuera para que todos te vean. Voltar levantó la mirada, no tardó mucho tiempo en ser imitado por los demás. Los comentarios se fueron acallando lentamente y el silencio se hizo total. El guepardo se hallaba de pie, con las manos detrás de la cabeza, y de Gauss tras él. Sesad se llevó las manos a la boca, sorprendida, mientras que Isaac se adelantó varios pasos, mirándolo desde abajo. Bayou. Hathor se hallaba ahora sentado en una silla, en el salón de situaciones del Apollón. La nave viajaba rápidamente a través de una cadena montañosa, siguiendo el manto de naves espaciales que todavía descendían y que habían transformado el cielo en una suerte de autopista espacial. El elfo silvestre era la única persona ahí, junto con él. ¿Cómo lograron entrar al planeta? ¿Qué sucedió? Hathor se frotó la cabeza, apesadumbrado. Panek habló con Pumo nuevamente. Por Dios. ¿Les dio permiso para entrar? Ese es increíble. No exactamente, de Gauss. ¿Qué? Presionó un dedo sobre la mesa, pronunciando la palabra holograma. Les pedí que enviaran el mensaje al Apollón, lo colocaré en pantalla. ¿Mensaje? ¿Qué mensaje? Panek intentó establecer comunicación con la cadena de naves extrañas de allá arriba, con el fin de pedir permiso para acceder al planeta. Al final, Pumo no nos dijo que no podíamos entrar, sin embargo, nos llegó un único aviso suyo en la pantalla holográfica fue apareciendo poco a poco. Si impiden mi trabajo, los voy a destruir a todos.